Gracias por la invitación a estas jornadas ganaderas. Para nosotros es importante estar presente hoy como Agro, así que saludo a quienes están hoy presentes acá. Lo que vamos a presentar el día de hoy en esta jornada es un trabajo que estamos desarrollando con los diferentes servicios del agro y nos enfocamos al desarrollo sustentable de la cuota de caza de guanaco aquí en la región de Magallanes, la diversificación de sus productos y servicios derivados. Bueno, en un contexto de historia natural, pero muy breve, nosotros cuando hablamos del guanaco en sí, aquí en la región de Magallanes, hablamos de una especie y que tenemos que reconocerla como una especie nativa, que ha pasado años y años, ¿cierto?, en nuestro continente, en Latinoamérica, pero específicamente aquí en la Patagonia, lo tenemos hace más de 13.600 años en todo lo que es la Patagonia continental y 12.000 años en Tierra del Fuego. Estos evoluciones, bueno, obviamente evolucionaron con distintas especies, pero también un contacto con comunidades indígenas que estuvieron presentes aquí en nuestra región. En base a esto, aportaron también diferentes aspectos al desarrollo de estas comunidades, como una base proteica para su alimentación, para su abrigo, lo que es el cuero, la lana, lo utilizan como para los tensores de los mismos instrumentos con los que cazaban. Y también los huesos eran utilizados para poder hacer sus utensilios. El guanaco es una especie también que tiene una connotación cultural aquí en la región de Magallanes, asociados a muchos otros pueblos, pero en Tierra del Fuego con el pueblo Selknam, ¿ya? Y eso estimuló también dentro de lo que es la cultura, también leyendas asociadas a este pueblo con esta especie. Bueno, aquí abajo de la presentación, si quieren leer un poquito más de estos aspectos, son importantes también. Ahí lo vamos a dejar colgado en las redes. Otro aspecto importante es la introducción, ¿cierto?, de lo que es la industria ovina en nuestra región, en donde al inicio de este periodo hubo un producto, ¿cierto?, de lo que es la pérdida de la condición del hábitat y la caza indiscriminada, entre otras cosas. La población de guanaco en su momento se redujo en un breve periodo de tiempo. Esto fue al extremo en que esta especie, ¿cierto?, se vio amenazada en su conservación por competencias por el tema del alimento, por degradación y también, bueno, al momento de ingresar una especie también hay desplazamientos momentáneos, ¿cierto?, o que pueden durar años en lo que es la competencia del espacio. Esto indicó, ¿cierto?, o produjo que esta especie estuviera en peligro de extinción. Es por esto que el Ministerio de Agricultura, en conjunto con varios organismos, trabajaron en el año 1967 un programa de recuperación de la especie. Este programa tuvo hitos importantes como lo que fue la creación del Servicio Agrícola y Ganadero y la División Forestal y Vida Silvestre, un convenio de cooperación con el del Ministerio de Agricultura, con el Cuerpo de Paz de la Universidad de Washington, también la creación de lo que es la Corporación Nacional Forestal, en donde había un programa también de conservación del guanaco, un estudio del guanaco en Magallanes, también del año 72 y 75, donde se estudió lo que es la población, la ecología de esta población, y un proyecto también, no sé qué hice, un proyecto de conservación y manejo de guanaco en el sector de Cameron de Tierra del Fuego, en el sector sur de Tierra del Fuego, que fue liderado por dos funcionarios del Servicio del Ministerio de Agricultura, Claudio Cunaza y Nicolás Soto, que aún trabaja con nosotros en el Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Ya? Esto, y este gráfico, si bien está pequeñito, no. Ya, bueno, este gráfico en el fondo muestra cómo estaba disminuida lo que es la población de guanaco,
¿ya? Y vemos que en los años 78 las líneas Calypso, que quizás puedan ver, no están. No lo van a ver porque no están en los primeros años, es porque no habían chulengo, ¿ya? No habían crías presentes en la población. Y posteriormente esta presencia el aumento de lo que es la población en estos últimos años y también la presencia de cría ya en los últimos años de estudios, en el 98 había una población ya más estable, una estructura también importante y estable, para lo cual pasamos a una siguiente etapa. Una siguiente etapa en donde corresponde a lo que es el manejo sustentable de esta población. Y aquí es súper importante porque se hizo un seguimiento y estudios posteriores a los que mostré anteriormente para poder dar una base de lo que es un manejo sustentable de esta población. Y esta base la crearon también los estudios que se realizaron por la Universidad de Concepción, en donde el estudio de manejo productivo sustentable de guanaco en el sur de Tierra del Fuego fue uno de aquellos que consolidó, ¿cierto?, una sólida base para poder realizar un manejo sustentable de la población, liderado por el doctor Oscar Esquiú y colaboradores con recursos de FNDR, Gobierno Regional, con la Universidad de Concepción y también el Servicio Agrícola y Ganadero. Estos estudios también aportaron a lo que es las políticas de Minagri para poder trabajar el guanaco en Tierra del Fuego en los años 98. Posterior a esto, el Servicio Agrícola y Ganadero toma toda esta base de información y continúa con el seguimiento de la población de guanaco al sur de Tierra del Fuego. Después lo incorpora a poblaciones del centro y norte de Tierra del Fuego y también en el continente, eso de los años 2000 hasta la fecha. Anexo a estos estudios también, quizás muchos de ustedes recuerdan lo que se trabajó también, se fomenta la capturas con fines para formar criaderos de guanaco. Hay también iniciativas que realizaron, hay iniciativas que también trabajó INEA a través con financiamiento de FIA en su momento en INEA Campenaique. Y un tema importante también es que en el año 2004 se inician las primeras casas de guanaco hasta los días de hoy, en donde se obtiene una cuota para fines de utilización sustentable. Entonces estamos trabajando en un manejo que lleva más de 20 años, consistente en el tiempo, para poder abordar un desarrollo sustentable de la población. Esto se enmarca, obviamente, en un contexto normativo, el cual está la ley de caza y su reglamento. Esta ley, la 19.473 y su reglamento, son ambos del Ministerio de Agricultura y son los principales marcos normativos que regulan la caza, captura y crianza y conservación y utilización sustentable de la fauna silvestre. Y cuando hablamos de fauna silvestre, el guanaco es uno. Tratándose de una especie nativa, y protegida, la captura y caza de guanaco no era posible. Sin embargo, con este sustento que hemos tenido aquí en la región de Magallanes, esa situación cambia. En cambio, en el resto del país se encuentra prohibida. Y es por eso que gracias a esta recuperación y las adecuaciones se hicieron una normativa adecuada para Magallanes, y los interesados, los privados, pueden solicitar autorizaciones de caza bajo el artículo 9 de la ley y el 18 del reglamento, siendo el Servicio Agrícola y Ganadero quien administra, evalúa y fiscaliza estas solicitudes. Como modo de contexto, nosotros a nivel nacional, el guanaco tenemos también la clasificación de especies del Ministerio de Medio Ambiente. De la región de los lagos hacia el norte, el guanaco está como un estado vulnerable y en Aysén y Magallanes en preocupación menor. Entonces, cuando hablamos de números, no voy a adentrarme mucho en lo que son los estudios y datos de años, porque si no estaríamos todo el día aquí en Azogama. Pero un punto importante, bueno, como les mencionaba, tenemos un estudio y monitoreo que está realizando el Servicio Agrícola y Ganadero, en donde la última población, el último censo que se presentó, ¿cierto?, dio un valor de 248.740 guanacos, ¿ya? Y cuyas abundancias, bueno, Porvenir, 84.419, San Gregorio, 77.561,
31.000, ¿cierto? 47.000 en Timauquen, Primavera y Torres del Paine, siendo una de las menores poblaciones. Y con estos antecedentes se presentan lo que son las extracciones de cuotas. En el color verde son todo lo que son las solicitudes de ejecución, perdón, de extracción de cuotas autorizadas, ¿ya? Es el número de lo que se autoriza. Y el otro color, que es morado, es lo ejecutado, ¿ya? Y vemos que en muchas barras el morado es mucho menor al verde, sobre todo en los últimos años, como el 2023, 2021, el 2018, 2016, 2015, 2014 y así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos cuando nos plantearon esta problemática del guanaco a los servicios del agro y que discutimos también con los directivos de Asogama y se dieron varias alternativas? Pero veníamos con una base sólida en estudios y monitoreos. Y también, al revisar los antecedentes, vimos también en esto una oportunidad. Una oportunidad de trabajo. ¿Por qué? Porque Magallanes tiene un potencial de extracción. Hay una dinámica poblacional y modelos de simulación que dan un potencial de cosecha de cerca de los 10.000 ejemplares por año. Aquí también se encuentran las fuentes de cómo nosotros también calculamos, bueno, nosotros el Servicio Agrícola y Ganadero, esta fuente del Servicio Agrícola y Ganadero, cómo calcula también cuáles son las cuotas de extracción de manera de no afectar la población. Y si nosotros veíamos, ¿cierto?, hablamos de cercano a los 10.000 ejemplares por año. Y nosotros acá, el máximo que hemos solicitado o autorizado en 2017 son 6.000. ¿Ya? Entonces teníamos un potencial de extracción y el cual no lo estamos utilizando. Las cuotas de extracción de los últimos 20 años dentro de los ejecutados son 40.000 y los solicitados 53.000. Se entrega principalmente a 3 empresas, en los últimos años han sido 2, y también ahí vemos que solo 75 son los que se han cosechado en estos últimos años, habiendo años en definitiva que la cuota es mucho, lo ejecutado es mucho menor o muy cercano al 50%. Entonces, al analizar todos estos aspectos, vemos que tenemos que trabajar primero en poder abordar una estrategia para poder enfrentar el uso sustentable con las cuotas de extracción que estamos autorizando, ¿ya? Y el potencial que tiene la región en base a los estudios y monitoreos que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero. Y para eso se realizaron talleres, una mesa de trabajo del guanaco, en donde nos sentamos para poder proponer y consensuar acciones y líneas de trabajo para cubrir lo que es la extracción. En el primer taller fueron sectores públicos, sectores privados, ONG, comunidad CELNAM. La verdad que es importante de repente sentarse todos a la mesa, en poder discutir. Estuvo la industria cárnica también presente, hubieron artesanos que también asistieron. ¿Por qué? Porque hay distintos aspectos de todos estos años que se lleva lo que es el censo, de poder revisar y poder mejorar, como los procedimientos administrativos que optimicen también el desarrollo de los negocios, explorar alternativas que pudiesen ser implementadas para potenciar el uso de la carne de guanaco y sus productos en la región de Magallanes. La revisión de la metodología y censo de guanaco de repente nos lleva muchos tiempos en discusión, pero tenemos una base también que es sólida del Servicio Agrícola y Ganadero. Generar las bases para las mesas de trabajo, el tema de las sesiones para poder gestionar y ir abordando estas estrategias, ojalá en un corto y mediano plazo. Se expusieron todos los nudos críticos, así que salió de todos los temas habidos y por haber relacionados al guanaco. Y lo que se propusieron fue idear un sistema de gestión de productos artesanales derivados del guanaco que respete el arte y la cultura. Tenemos ahí también, cuando generamos productos, el poner el valor, poner un valor agregado es algo súper importante, y también tenemos una oportunidad que también resaltaron, ¿cierto?, quienes participaron en estas mesas. Concientización en la región, autoridades y ciudadanía.
Cuando hablamos de poder cazar, cosechar o como lo quieren llamar a una especie nativa, también hay, y como lo dijo percepciones y opiniones diferentes frente a lo que son los procesos que se llevan, ¿ya? Y es por eso que era importante que todo lo que estábamos hablando de estos 50 años de estudio puedan ser entregados a la ciudadanía, puedan tener la información para poder, en el fondo, tener lo que es educar, ¿cierto? Y tener la información tanto a las autoridades y ciudadanía, porque sobre todo hubo años atrás en donde se trató de hacer algo muy similar y esto también retrocedió en el tiempo en lo que es el tema de mercado. Por otro lado, orientar los esfuerzos a generar una campaña promocional derivada del guanaco u otros. Entonces, todo esto, bueno, lo analizamos y para que no quedaran ideas como volando, nosotros lo que trabajamos fueron los insumos de este primer taller y más una encuesta. Ahí la manito está como más o menos así porque la verdad que no nos respondieron mucho la encuesta, pero salieron datos interesantes. Nosotros, gran parte de los que respondieron eran ganaderos. De la industria cárnica también respondió uno, asesores técnicos también respondieron. El tema de las amenazas se preguntó, no amenazas hacia el guanaco, sino que frente a un plan de desarrollo sustentable del guanaco. Y una de las cosas que salieron fueron animalistas o conservacionistas, uno de los aspectos en donde más indicaron. Los altos costos, que eso también es uno de los puntos críticos también del por qué no se cosecha, ¿cierto?, las cantidades que son solicitadas. Dentro de las ideas de desarrollo para el producto o para este plan, una de las principales fue el consumo de carne. Y eso también con un énfasis en el tema local. Bueno, el tema de los costos del guanaco es más o menos un 15% menos que la de vacuno. Es una opción también para la comunidad magallánica. Para tener en las localidades una opción más de alimento es algo también súper importante para lo que también estamos trabajando como ministerio en poder tener soberanía y seguridad alimentaria. Y si tenemos un producto en donde una parte importante, ¿cierto?, se exporta, es una oportunidad también para los magallánicos. Otros aspectos también es, bueno, hay mucho descarte también, entonces se conversó de lo que son los potenciales alimentos para mascotas, ya procesado, no cazado y entregado, sino que procesado, algo más elaborado, ya nuevos mercados, habían artesanos, tenemos también la agricultura familiar campesina que producen en verano, ¿cierto?, primavera, verano, pero también participaron, porque también en invierno hacen artesanía, darle una oportunidad también a ellos. Entonces, con toda esta información, para el segundo taller, que lo hicimos no hace muchos meses atrás, se presentaron 5 líneas estratégicas. Estas las propusimos y fueron trabajadas con los servicios del agro, con Difoin, que estuvieron también presentes, y analizamos todo lo que salió de los talleres y se propusieron 5 líneas que fueron estudio y monitoreo, cosecha y mano de obra, diversificación de productos, comercialización y plan de marketing, difusión y comunicación a comunidad. Y esto, así entre comillas, virtudes del producto, porque yo creo que tiene características muy importantes la carne de guanaco, que no es muy conocida por todos. Y se propuso algo transversal, que es algo súper importante, sobre todo para las 3 primeras líneas estratégicas, que es la capacitación, creación del capital humano, ¿ya?, que es algo que vamos a ir discutiendo en las siguientes láminas. Entonces, ¿qué es lo que, aparte de proponer y que ellos validen y propongan otra línea estratégica, también aquí ya participaron ganaderos en esta mesa, en donde se le presentó los primeros resultados y las líneas estratégicas propuestas y se priorizó, ¿ya? Aquí participaron también distintos servicios como Corfo, Economía, los servicios del agro, WCS, la comunidad Selnam y los ganaderos, ¿ya?, y la industria cárnica también, y algunos asesores en donde ellos priorizaron. Y uno de las priorizaciones número 1 que quedaron de estas 5 que se propuso es comercialización y el plan
de marketing. Y bueno, ahí lo dice justamente una de las acciones, hacer un plan de marketing de productos cárnicos derivados, presentar al guanaco como producto regional, fuente de proteínas, derivados y fomentar la artesanía, el arraigo a la idiosincrasia de la región, el valor cultural. Y aquí abajo se muestra también propuestas de responsables, ¿ya? Y aquí esta imagen muestra una carnicería de aquí de Punta Arenas, que no sé si alguna la reconocerán, pero una carnicería de Punta Arenas en donde vende hamburguesa de guanaco el kilo, la más saludable del mundo, y si uno compraba 4 era mucho más barata que los embutidos que vendían de marcas reconocidas en los supermercados, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma está llegando, pero también le hace falta un empuje, y para eso es esta línea. Aquí también está lo que ya se está trabajando, ¿cierto?, el cómo se exporta y se vende la carne de guanaco. Y para pasar a la segunda lámina, dejo esta, que es el afiche de la primera fiesta del guanaco. Cuando nosotros conversamos y decíamos, pucha, si el alcalde de Timauquén se hizo esta fiesta y se atrevió, dimos un pasito más, porque la comunidad no tuvimos aspectos negativos en temas medioambientalistas ni conservación, sino fue algo positivo donde esta iniciativa acercó a la comunidad a probar la carne de guanaco. Hubo una muestra gastronómica donde las opiniones de todos eran la milanesa de guanaco son las mejores. Así que ahí les dejo el dato. Esta iniciativa fue financiada por el gobierno regional y por lo que me dicen del municipio, se viene la segunda fiesta del guanaco. Y hasta Corpóreo sacó la iniciativa. Así que es súper importante también ese aspecto para este punto, que es la difusión y comunicación a comunidades locales. Aquí en estas mesas también trabajó salud, en donde bueno, el tema de Elige Vivir Sano, hay un montón de programas, ¿ciertos?, asociados, y aquí es importante poder destacar lo que son difundir las bondades de lo que es este producto de la carne de guanaco, una carne magra, ¿cierto? Temas económicos también asociados. El plan de difusión sobre estudio y monitoreo es importante también porque tenemos que tener un equilibrio también en referente a nuestros consumidores, pero también a quienes nos demandan de que que no extingamos y volvamos a tener una población en peligro como fue muchos años atrás. Exposición y muestra gastronómica a la comunidad, juntas de vecinos. Nosotros, ¿dónde vemos ahora la carne de guanaco? En los menús de recomendaciones del chef, en comidas gourmet, en restaurantes, pero ¿por qué no también poder tener instancia de mostrarle a la comunidad, sobre todo lo que son juntas de vecinos, ahí los matinales, de poder en el fondo mostrar las bondades de esta carne? También destacar el valor cultural asociado. La verdad que la comunidad, integrante de la comunidad que participó, estaba muy agradecida también de poder abordar esto. Y nadie criticó lo que fue o aspectos negativos referente a este plan de cosecha, de utilizar el guanaco, etcétera. Todos contribuyeron a poder desarrollar y poder avanzar en lo que son el 100% de las cuotas como un eje principal. Y para esto también el tema de lo que es difusión, comunicación y comunidades locales es un aspecto muy importante porque con esto podemos crear una demanda también local, ¿ya? Este punto, cosecha y mano de obra. De repente uno no se imagina que estos aspectos podrían afectar o no a una cosecha. Hablábamos justo antes de la entrada y se me adelantaban algunos a consultar aspectos, y la logística es algo súper importante. Y ahí tenemos una región silvoagropecuaria donde se realiza esto súper extensa. Tenemos condiciones climáticas adversas durante la cosecha. Entonces es importante ahí los apoyos de logística entre privados. Ahí también planteamos, Gerardo se quedó con algunos compromisos, revisar también procesos de inspección y evaluar procedimientos pensados en el mercado nacional. También sabemos que hay muchas cosas que deben cumplir en lo que es el proceso de faena. La logística, el periodo de caza, que es lo que le mencionaba, una caza en la estepa, en la pampa, con una temporada, ¿cierto?, con condiciones climáticas adversas, distancias muy largas desde donde se caza hasta los centros de faenamiento.
Y eso también lo que se conversó es que, bueno, vamos a necesitar probablemente maquinarias y equipos especializados que le den sustento a esta actividad durante el proceso de logística. También se conversó el tema de los accesos de cazadores capacitados. Nosotros también es un tema importante, el tema de bienestar animal, de que el animal no sufra, etcétera, y para eso necesitamos también cazadores especializados. Y es por eso que se vio esta estrategia que es transversal referente a la capacitación y el capital humano. ¿Ya? También uno de los aspectos cuando conversamos esto fue de que a raíz de esto, porque nos falta información más al detalle, entonces poder hacer también un estudio y diagnóstico para establecer la cadena productiva de todo este proceso a fin de poder identificar las brechas y acciones. Pero aquí lo importante es que en apoyo logística y instrumentos, maquinaria, es posible poder articular los servicios tanto de economías como del Ministerio. Bueno, está FIA, innovación, yo creo que todo lo que se hace acá en este proceso es innovación, así que ahí también es algo importante que podemos seguir avanzando. Otro aspecto que ahí vamos en la priorización número 4, porque primero hay que crear demanda y tenemos que ver cómo reparamos todo lo que se hace en terreno y que no podemos cumplir. Y ahora viene lo de la diversificación de la materia prima. Si uno busca, bueno, hay harina de guanaco, peletería, la industria del cuero, desarrollo de prototipos de alimentos, desarrollo de la fibra artesanal y también, bueno, el tema de la esquila del guanaco, que es algo que se había avanzado, pero que va a haber que retomar, porque la fibra del guanaco es algo también que es muy valorado en el exterior. Procesos, ya alimentos más procesados, hay un frasco de estofado de guanaco, la lana de guanaco. Esto que ven en la cajita acá es alimento de mascota que venden en una página en Chile, ¿ya? Alimento de guanaco patagónico, y ahí también tenemos, ¿cierto?, ya alimentos para mascotas. Y también el tema del cuero. Y aquí también hay un potencial importante, Corfo, Gore, INEA, FIA, ¿cierto? Y Gore de vuelta para que quede claro. Entonces tenemos un potencial, tenemos diferentes productos, ahora estamos solamente con lo que es carne, pero tenemos una oportunidad de productos, y ahí también es importante seguir avanzando en esto. Entonces, por todo eso, estudios y monitoreos quedó como en una quinta priorización, pero no, como hemos visto que los estudios continuos y monitoreos de una población para hacer un manejo sustentable es necesario, ¿cierto? Sabemos que el Servicio Agrícola y Ganadero es el que el responsable, administra, evalúa, fiscaliza, ¿cierto?, lo que son la ley de caza. Uno de los aspectos importantes que salió dentro de estas conversaciones son los estudios que tienen que desarrollar los privados para poder ejercer. Al ser un potencial desarrollo, ¿cierto?, en la región, es importante también los compromisos que ha tenido el Servicio Agrícola y Ganadero en estos últimos años para poder también entregar las bases de datos para poder hacer los planes de manejo. Eso lo tienen que hacer los privados, los planes de manejo, pero con los datos, ¿cierto?, que es potencialmente entregado por el SAC, y cumpliendo obviamente todo lo que dice el reglamento, ¿ya? Los estudios, identificar estudios de innovación para el desarrollo de su producto es algo también que puede ser abordable con, por ejemplo, FIA. Tenemos todos estos subproductos que ya están en la venta, pero necesitamos también desarrollarlo acá en Magallanes. Tenemos que desarrollar otras industrias también aquí en Magallanes. Se propuso también un estudio poblacional del guanaco porque, bueno, siempre está el tema de los criterios de los censos, el tema de modernizar la metodología, que también es válido. Ahí hablaban en la exposición anterior de lo que son los monitoreos satelitales. Entonces, claro, eso nunca sobran los estudios, siempre contribuyen a las decisiones que se toman frente a una población, sobre todo de una especie nativa. El tema de monitorear los efectos del guanaco también en los distintos lugares también es algo importante. Bueno, ahora que tenemos todos estos insumos, esta estrategia y más las preguntas que me van a hacer al final,
nosotros en el mes de octubre esperamos seguir avanzando en lo que es formalizar la mesa con los compromisos del Guanaco, compromisos del sector tanto público como del privado. Aquí la verdad que es sí o sí trabajar en conjunto, si no esto no funciona. El privado, ¿cierto?, en avanzar en estas 5 líneas que se propusieron. También es importante y que quiero resaltar que en la mesa, no sé si todos conocen, pero hay una mesa de diversificación productiva en Tierra del Fuego que está trabajando delegación provincial, la Seremi de Economía y Hacienda, y parte de estas acciones que hoy les mostré está en su plan también, para poder fomentar lo que es el guanaco en Tierra del Fuego. Y esto lo están barajando también de poder financiar con financiamiento como es el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo. Así que ahí hay gestiones que ya se están elaborando desde el sector de economía para poder contribuir también al desarrollo de este plan. También tenemos a la espera un proyecto de Corfo que va a incluir gran parte también de estos planes, y la idea es justamente que ojalá en el mes de octubre ya tengamos claros cuáles van a ser las vías de financiamiento potenciales para esta línea de estrategia, con las herramientas ya claras, con lo que es cierto los servicios. Bueno, y también tenemos aquí en la Cormac, acá son socios, igual yo creo que es importante poder identificar cuáles son los potenciales para poder presentar en esta ventanilla que ya tienen abierto para la Cormac. Y el tema de la logística, ¿cierto?, era un punto importante. Nosotros lo que queremos es reunirnos antes de esa reunión con los cazadores, quienes hacen personal que hace la logística y la faena en terreno. Queremos tener también claro, ahí hay un potencial también de desarrollo en lo que es nuevas maquinarias, nuevos instrumentos para poder desarrollar estas actividades en el terreno. Y finalizo con esto: el uso comercial de esta especie nativa debe planificarse. Tenemos una base súper sólida, tenemos como una base la sustentabilidad de su población, con el fin de dar garantía y la continuidad productiva de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Ya? Es un esfuerzo importante. Para mantenerlo tenemos que tener esta base: la articulación público-privada, monitoreo y estudio, la fiscalización y cumplimiento de la normativa. Veíamos en la presentación anterior que hay un vacío, ¿cierto?, de información en años de censo o de estudio, y eso es algo súper importante para poder, sobre todo, ver el tema de las estimaciones poblacionales en un lugar. Y también la comunicación efectiva. Creo que es importante ser transparente, entregar los estudios, ver los monitoreos, y eso está el compromiso de esta Seremi y también de los servicios del agro. Así que eso, muchas gracias. ¿Me bajo? Muchas gracias, Irene. Vamos a hacer la ronda de preguntas. Por favor, no te vayas, así vamos respondiendo al inmediato. Ya tenemos levantar la mano. Alfonso levantó primero. Ay, sí. Gracias, Irene, por la charla. Nosotros, la mirada de ganaderos, siempre pensamos que la cantidad de guanacos que hay es mucha. Cuando hablan de cuotas y hablan de, creo que eran 10.000, algo así, ¿en base a qué criterio? ¿A que se mantenga la cantidad que hay, siga creciendo o disminuya? ¿Cuál es el criterio? Porque a ojo de cualquiera de nosotros diría 10.000 es sacarle un pelo de la cola al buey. Entonces, ¿es suficiente los guanacos que hay hoy día? ¿Es la cantidad que debiera haber? Yo he escuchado también otras versiones de gente que dice que todavía es poco el guanaco que hay. Gente de WSS decir que deberían en Magallanes bajar la altura de los alambrados para que los guanacos puedan desplazarse de mejor manera. Hemos escuchado muchas cosas. Entonces, uno como ganaderos, al final le da rabia porque tú dices, al final estamos pagando contribuciones igual, nos pidan que seamos eficientes, que produzcamos más, y por otro lado estábamos siendo bien atorados por los guanacos. Esa es un poco la consulta. Ya. ¿Qué es lo que se ha visto en estos últimos 3 años? Ha sido una disminución de la población
de Huanaco, de acuerdo a los censos que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero, pero lo que mencionas, ¿qué es lo que nosotros queremos? Bueno, hay obviamente que la estructura, ¿cierto?, se mantenga del tema de viable, ¿cierto?, la población. Cuando hablamos de esto es también, por ejemplo, de lo que conversamos en un inicio en el gráfico, que la población nazcan chulengos. Eso es algo súper importante, porque si viéramos números negativos en lo que es el nacimiento de chulengo, ahí obviamente no podríamos hacer tampoco el manejo, pero sí en estos últimos años sí había una disminución. Entonces, mientras eso ocurra, nosotros sí podemos en el fondo evaluar lo que son las cuotas, claro, y tú mencionas de 10.000, pero estamos hablando también de un 4% dependiendo también de los estudios y monitoreos que se realizan. Muchas veces, bueno, preguntas que me han hecho de los de Río Verde en su momento, en Río Verde igual, vieron ahí que no estaba Río Verde, hay cosas que también tenemos que incorporar, así como empezamos de forma pequeña en Tierra del Fuego al sur, incorporando otros sectores, también hay posibilidades de seguir aumentando, ¿cierto?, lo que son los estudios y monitoreos de acuerdo a lo que es el tema poblacional. Pero ahí los últimos años no da un crecimiento, sino también hay un control, ¿cierto?, de lo que es la población en estas comunas. Ahora, el San Gregorio, por ejemplo, donde un número importante también de Huanaco junto con Porvenir, ahí también hay un tema en cuales tenemos que seguir trabajando en poder desarrollar las cuotas de casas que también se autorizan en esa comuna, ¿ya? Porque mientras no tengamos el 100% de las cuotas, no vamos a ver el 100% de los resultados de lo que es el manejo del Huanaco. Entonces, por eso tenemos que trabajar en poder tener esta brecha y poder analizar de mejor manera los datos, porque hay comunas que se acercan al 100, otras que no. En San Gregorio ahora llevan 1.500 aproximadamente ejemplares que están casados. Entonces, igual ahí tenemos una brecha en tema de lo que es la cosecha de Huanaco en las distintas comunas. Pero sí, en estos últimos 3 años ha habido una disminución. Quizás en qué comuna, pero en San Gregorio, no, Laguna Blanca. Es que me llega la luz en la cara, así que no te veo. ¿Ah? Timauquén, ya, Río Verde. Sí, bueno, esa es una discusión que nosotros la podemos tener varias veces, el tema de cuántos hay, pero los datos duros son los monitoreos que tenemos hace más de 20 años y que ha permitido la cosecha de caza de Huanaco durante todo este periodo de tiempo. Entonces, ahí donde en el fondo es la oportunidad que vimos y esta brecha, porque si no vamos a seguir en discusiones eternas y no vamos a hacer nada. Pero esta es una oportunidad de esta brecha de poder trabajar en conjunto en esto, porque si no vamos a seguir en la discusión de los estudios y monitoreos y no vamos a avanzar, y la idea es que la oportunidad que tenemos, poder cumplirla, los monitoreos y estudios que se realiza el SAC se van a seguir haciendo, si hay oportunidad, como lo mostré en la estrategia 5, de realizar otros estudios en donde diga algo distinto, bueno, eso es importante, tener la base científica de los estudios para poder tomar decisiones frente a esto. No estamos cerrados, ¿cierto?, a lo que son los estudios, y por eso quedó también el número estudios y monitoreos incorporados en este plan. Eso. Solo 2 preguntas más, Alejandro Pérez y Juan Gisling, por el tiempo, así que Alejandro Pérez primero. Él había levantado primero la mano, sí. Gracias, Irene, por tus palabras, muy buena exposición. Agradezco la postura, primero que nada, del Ministerio en abordar el tema seriamente, pero en base a lo que expusiste y de que, bueno, es una base proteica, como lo mostraste en el inicio, de cualquier pueblo. Hoy en día también puede ser una base proteica para nosotros. Creo yo, y referente a eso tengo 2 preguntas, voy a tratar de hacerlas. Primero que nada,
cómo, digamos, el Ministerio va a apoyar en la diversificación de la captura del guanaco para poder seguir a lo mejor formando criaderos como se hizo en el pasado. Eso por un lado. Y lo otro es, si sabemos que existe una brecha en las tasas de extracciones año a año, y que eso lo dice la estadística de 20 años como mostraste, ¿por qué no se puede tener una cuota especial de extracción para los predios, o sea, o para ocupar la carne del guanaco a nivel intrapredial, tan solo considerando las cuotas de extracción que plantea el SAC y este déficit que hay en ellas, digamos? O sea, ¿por qué no se puede casar ese porcentaje o un mínimo porcentaje de aquel para los predios? Eso. Ya, gracias. Bueno, eso que planteas tú en su momento se propuso por la Asociación de Ganaderos el año pasado, ¿sí? El año pasado de cazar por predio, y como lo mostré, nosotros tenemos un marco normativo que es la ley de caza y su reglamento. Si los predios o el particular quiere realizar eso, tiene que cumplir eso lo que está establecido en el artículo 9 de la ley y 18 del reglamento, en el cual tienen que presentar sus planes de manejo. Y ahí es complejo porque tú lo que evalúas son poblaciones, tienes que asociarte con tu vecino. Nosotros igual mencionábamos cuando nos plantean esto, bueno, ¿por qué no se organizan en la comuna si los vecinos tienen este problema? El Servicio Agrícola y Ganadero propuso y entregó los datos para que en esa reunión ellos pudieran armar los planes de manejo, ¿ya? Y eso es algo... Perdón, estamos claros, pero si me permite contribuir a eso, la normativa está creada para exportar, no para el consumo intrapredial. Está para el desarrollo, la captura y desarrollo sustentable de la especie. El tema de la exportación o nacional, eso ya viene otros aspectos que va asociado también al trabajo que se hizo con el Servicio Agrícola y Ganadero, el tema de CITE y la apertura de mercado. Pero en lo que tú preguntas de lo que es la ley de caza, ahí mencioné todo lo que es captura, caza, crianza de especies de fauna silvestres, tan regida por este reglamento y por esta ley, y ahí es importante que cada uno cumplan los aspectos desde lo que son las autorizaciones de caza de quienes solicitan esto, el plan de manejo como otros de los aspectos importantes, y claro, y ahí estaba de poder otorgar esta información para que puedan desarrollar el privado. Y aquí no estamos hablando de la industria cárnica, sino que, por ejemplo, como asociación o un grupo de la comuna de San Gregorio pueda entregar y proponer un plan. Yo creo que eso, si hay un grupo interesado, también pueden solicitar en el fondo apoyo referente a eso. Nosotros lo que no podemos hacer es hacerles el plan, ¿ya? Porque son los entes que fiscalizamos la ley. Entonces, pero sí podemos aportar con los datos de los censos del servicio. ¿Ya? Y lo que tú mencionas, cómo nosotros queremos articular lo que es el tema de la alimentación y derivados, bueno, ahí también es importante, y es por eso esta última mesa, seguramente las otras mesas ya van a ser más de seguimiento, pero es justamente, estamos trabajando en poder gestionar lo que son las herramientas de las distintas instituciones que han participado para financiar proyectos. Y bueno, y eso es lo que mencionaba, o sea, FIA tiene diferentes tipos de concursos de innovación, y ahí también es posible este aspecto de poder presentar un proyecto asociado a lo que es el guanaco y sus derivados. Tenemos también expertos en línea campañal que ahora el tema de alimentos, que también podrían ser, ¿cierto?, un aporte frente a este tema. De hecho, Pamela ha participado también en la mesa de trabajo, también justamente para poder vislumbrar el cómo poder presentar estos tipos de proyectos. Veíamos hamburguesas que podrían ser una parte de tantos derivados de otros productos del tema del guanaco. Pero sí es justamente eso lo que vamos a sentar las bases en esta última mesa de trabajo para ya cerrar el plan referente al guanaco. Y teníamos la última pregunta. Ya. Gislin, y terminamos las preguntas. Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Tiene el Ministerio algún número
Porque para sustentar una especie, estamos todos de acuerdo en que la especie hay que sustentarla, eso está fuera de duda. Pero podemos hacer una sustentabilidad con 50.000 guanacos o podemos hacer una sustentabilidad con 500.000 guanacos. Y de eso, la sustentabilidad se va a salvar igual, si es que se cumple la normativa. Pero de esa cifra, que creo que es importante pensar en ella, va a depender cuál es el trabajo que hacer en los mercados. Porque si vamos a hablar de 500.000 guanacos, bueno, tenemos que preocuparnos de ampliar los mercados, el tipo de producto, etcétera. Si vamos a hablar que con 50.000 guanacos podemos preservar la especie, es simplemente un mercado muy doméstico y mucho más sencillo. Entonces creo que ese número, antes de seguir proyectando nada, es fundamental definirlo. Sí, bueno, ese número justamente es el potencial de extracción, que es lo que calcula el Servicio Agrícola y Ganadero, manteniendo la funcionalidad de la población, y eso es el 4% sí, de la población, y también lo calculan a través del número total de las crías. Sí, es que yo creo que sería un error sacar esas cuentas en base a los 250.000 guanacos que hay, porque eso ya genera un problema en la sustentabilidad de la pradera y en la competencia con la ganadería. Pero si acordamos que con 50.000 guanacos se cumple el objetivo de la sustentabilidad de la especie, vamos a calcular las tasas de extracción en función de las pariciones que van a tener esos guanacos, la mortalidad, y eso es muy fácil de hacer el cálculo. Sí. Pero es básico el número sobre el cual vamos a diseñar todo el programa, es muy distinto. Sí, el diseño en el fondo va enfocado al porcentaje de cría y también a la población total del 4%. Y ese número que mencioné estaba asociado a los datos del gráfico que estaba en un costado, que era de los censos del año 2023. Por eso 10.000, en base a los datos que estaban en ese gráfico. Pero hay un sustento más funcional de la población. Sigo con la pero duda, no podemos discutir porque esos también 10.000, si estamos pensando en que la población ideal para preservar la especie son 50.000, evidentemente que no se pueden sacar 10.000. O sea, todos estos datos que hay hoy día sería el 4% de los 50.000. Entonces, todos los números cambian, toda la estrategia comercial cambia, si es que no se sabe primero cuánto es la población de guanacos con las cuales vamos a convivir en la ganadería. Y esa cifra me parece que no se ha conversado ni se ha dicho absolutamente nada. Bueno, eso podría ser un trabajo ahí con el servicio de poner en el fondo un parámetro de cuándo se podría parar. Pero en el fondo lo que quería mencionar es que los 10.000 no es que, no importa cómo esté la población, siempre va a ser 10.000, no, va acotado al análisis de acuerdo a la cantidad de crías y al número de la población total que existe en un año X, donde se solicita la solicitud de caza.